Continuamos con su gustada sección de churros y palomitas para llevar, reportando del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y bueno, quiero hablarles de una película que se llama Marioneta, la cual es dirigida por Álvaro Curiel de Icaza, el cual ya previamente nos había entregado otros trabajos. Acorazado, creo que fue su cinta previa, en la cual tenemos un mexicano que está precisamente en Cuba, y ahora tenemos una contraposición con el personaje de Ernesto, el cual, bueno, es un cubano que está aquí en México. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre con él? Es un actor que viene aquí a interpretar algunos papeles y por azares del destino pues no se concreta la parte laboral, por lo cual tiene que buscar otros medios para sostenerse dentro de la Ciudad de México. Entonces de repente tenemos una interacción y se explora un tema muy interesante, que es el de los desposeídos, el de los vagabundos, el de los vendedores del metro, o más que vendedores, los que están pidiendo limosna. Hicimos una exploración en el caso de ellos, ya que entre los azares del destino que se manifiestan aquí en esta historia, pues resulta que tendremos una especie de capacitación por parte del personaje de Ernesto, usando sus talentos actorales para ayudarles a un grupo precisamente a que, pues, si van a vender una historia, si van a vender mentiras, pues por lo menos que estas sean más creíbles, ¿no? Que den una mejor actuación. Y bueno, ahí nos enteramos acerca de las mafias, el trato de personas concretamente que se hace en la Ciudad de México, y una exploración muy interesante que yo creo que es lo más valioso que tiene esta película. De repente tenemos algunas cosas que tal vez no sean tan positivas, de repente cambios de tono entre las actuaciones de algunos personajes, el actor principal en particular, pero que sin embargo se logran compensar, ya que tenemos la exploración de otra cosa que es muy valiosa, y es precisamente otro personajazo, que es la ciudad misma, la Ciudad de México y sus distintos entornos, el transporte público, algunas de las plazas, que efectivamente son personajes, y tenemos un matiz y un tapiz muy interesante, donde tenemos distintos puntos de la misma y nos reflejan la identidad incluso de las mismas personas que participan en ellas. La película yo creo que es muy disfrutable, tiene distintos puntos muy positivos, el manejo del ritmo es muy efectivo. Hay quienes de repente como que no les gustaba tanto el manejo de repente de tonos, yo creo que es muy ad hoc. El final, estrictamente a nivel muy personal, no me fascinó, pero yo soy una persona que no le gustan las cosas así como que muy alegres, soy más nihilista. Si de repente veo sensación de problemas, para mí deben de pasar, y de repente pues en la historia como que tiene tal vez un final muy rosa. Hay quienes les gustó, platicaba ahí me encontré a Fer Solórzano y ella como que sí le gustó más esa idea, pero bueno, son algunos de esos detalles que tiene la película. Yo creo que nuevamente tiene valores muy interesantes sobre el manejo de la trama, el desarrollo de la misma. Como mencionaba, algunos puntos de actuación tenemos cuestiones que curiosamente se van cambiando dentro del desarrollo de la misma historia, personajes que efectivamente cobran una mayor relevancia y pertinencia, que estaban únicamente siendo establecidos, pero te logran crear un universo muy interesante entre los personajes terciarios y incluso secundarios, precisamente para estos matices de los cuales yo les estaba comentando. Te construyen un universo y te sientes parte de él. Datos de trivia por ahí que de repente uno se puede enterar, pues varias de estas secuencias, principalmente en el transporte público, en el metro, pues fueron recreadas porque pues es muy difícil trabajar y grabar en distintas partes de esta ciudad, y ustedes ni se van a dar cuenta cuáles fueron, al menos acá no nos dimos cuenta de esto. Y ahorita les dejaremos algunas secuencias de la sesión de preguntas y respuestas, y bueno, estaremos grabando más secciones de chorros y palomitas para llevar. El creador de la historia original es un cubano, tristemente no pudo estar con nosotros. Entonces lo que fue maravilloso es que a mí él me llegó con esta historia, y yo creo que más allá de la investigación, porque yo dudo mucho que haya investigado de verdad, creo que la ficción, la ficción de pronto, cuando uno sabe manejar la ficción y sabe ver la calle, uno descubre, o sea, tú vas al metro, yo soy un usuario del metro feliz, o sea, yo sí uso mucho el tiempo del metro, y una persona no está ahí nada más porque sí, o sea, una persona no entra coordinada con la que sigue, si no es que hay una verdadera red de trata de personas. Entonces yo creo que lo que es muy interesante de esta película es que mi primera película era un mexicano en Cuba, y esta que era un cubano en México, fue donde nos juntamos la visión de este guionista que es maravilloso, es un grandísimo escritor cubano que se llama Arturo Arango, pero luego ya la pasé por mis manos, porque evidentemente yo sí necesitaba que esta película pasara, también fuera mía, porque si no yo no me hubiera sentido cómodo contando esta historia. Entonces yo creo que nos juntamos, fue muy interesante ver la parte esta naíz del cubano tratando de asimilar México sin entender los peligros, como vemos la escena donde Ernesto se mete con Belén y no sabe que a los 5 minutos le pueden romper la cabeza, ¿no? Eso es el extranjero que no sabe dónde está metiendo. Y de alguna forma yo como que complementé esa visión, ¿no? Digamos, pero creo que más allá de la investigación, no creo que va más esta película sobre este poder de la ficción. Yo vivo de la ficción, y nosotros vivimos de la ficción, de contar mentiras profesionales. Entonces creo que es lo que es muy bonito de esta historia, y yo tengo una cosa muy romántica, que es creer que todas las grandes historias llegan siempre a la pantalla. Entonces yo creo que esta llegó por eso, ¿no? Porque Arturo de verdad,
Cuando me la ofreció, yo venía de hacer Acorazado. Entonces, en cuanto llegó a la casa, me dijo, oye, mira, hermano, yo tengo una historia cubana. Le dije, amigo, no, gracias. O sea, ya vengo a hacer una película en Cuba que fue muy complicada. Me dijo, bueno, lee el argumento. Cuando le leí, me quedé frío. O sea, dije, esta película la tengo que hacer, ¿no? Entonces, creo que es más el poder de la ficción que el de la investigación en este caso. Creo que el arte no está para dar ninguna respuesta, está para hacernos preguntas. Entonces, ese final es para que nos cuestionemos cosas. Yo jamás pensaría darte una respuesta sobre ningún tema en la película que no sea cuestionarnos cosas. Ese final es eso, que te vayas pensando, ¿y qué va a pasar con ellos después? ¿Me entiendes? O sea, yo creo que Torrico, bueno, no debería, ¿no? Pero yo creo que Torrico finalmente encuentra ese momento donde, como decía, eso sí, como de chick flick me molestaba mi asistente, ¿no? Que le decía, Ernesto le decía, cuando estemos juntos, seamos famosos, nadie se nos va a poder acercar. Y Torrico ya no tiene el valor para acercarse a pesar de que podría hacerlo, ¿me entiendes? Y no es que nadie lo va a detener, simplemente él ya en su escala social, en este país, ellos ya salen en la tele y ya no me puedo meter con ellos. Entonces, esa es una cosa. Bueno, tú contestas. Pero no te respondo. Pero a ver, ahora te toca a ti. Te toca. Me estoy molestando porque así le quiero agradecer aquí públicamente la insistencia de que platicáramos para hacer esta película, porque desde que leí, desde que me platicó, ya vieron cómo habla, así a 1000 por hora me platicó todo el guión, me mandó el guión y no había manera de decir que no a una historia tan fuerte, tan retorcida y tan humana. Entonces, les agradezco a Mónica, a Álvaro, a Gaby, la insistencia y también la invitación, por supuesto. Estoy muy orgulloso de la película, yo que la hice junto con estos maravillosos actores. Es un placer haber trabajado con todos. Hoy como espectador decía, ¿a dónde va? Y no podía dejar de verla y me tenía intrigado de hacia dónde iba. Y me parece que es una película muy significativa de este México del siglo XXI, donde desgraciadamente todavía existe la esclavitud, todavía existe la trata de blancas, todavía existe la explotación, seres humanos que tratan de sobrevivir aceptando las terribles condiciones por las que tienen que trabajar. Y me parece que al final, eso me encanta de la película, es una película muy luminosa. Hay un final, no sé si un final feliz, pero un final que nos da esperanza. Y pues eso es todo. Gracias.